Este año celebramos los 75 años desde que tuvo lugar la creación de las dos más importantes instituciones internacionales que tenemos, como son Naciones Unidas y la UNESCO, y que nunca deberemos olvidar que surgieron a consecuencia de aquellas dramáticas circunstancias que vivió el mundo después de dos grandes guerras mundiales y de la terrible desolación que las armas nucleares originaron en Hiroshima y Nagasaki. Así pues, estas instituciones nacieron fruto de las aspiraciones de paz y de un cambio de actitud de las personas para que nunca más la humanidad tuviera que verse en tan dramáticas circunstancias. Este espíritu se incorporó a la Carta Fundacional de la UNESCO, diciendo que ya que las guerras crean en las mentes de los hombres, es en ellas donde hay que sembrar los baluartes de la paz. Durante décadas hemos sido testigos de cómo, con su intervención, se han obtenido grandes logros en el ámbito de las relaciones internacionales, la seguridad o del desarrollo, pero sin embargo, con el paso del tiempo, también las hemos visto enfrentadas con grandes dificultades a consecuencia de sus propias limitaciones. Es por eso que ahora, 75 años después, ha llegado el momento de abordar en ellas una amplia reforma para que puedan adaptarse a las necesidades de esta época, en la que estamos, de una transición hacia el tercer milenio, en la de que de una manera global han de ser abordados grandes retos, porque ahora la humanidad representa la primera civilización planetaria de la historia humana. Es pues debido a este nuevo contexto que es necesario que pueda llevarse a cabo un reforzamiento de estas instituciones para que garanticen la pluralidad y el respeto a las reglas democráticas que son necesarias para afrontar cuestiones de gran importancia como el reto demográfico, la justicia internacional, la bioética, la manipulación de la información, el desarme, la corrupción o la crisis medioambiental que a todos nos amenazan. Entre las propuestas para favorecer este avance en la democratización de sus estructuras, serían necesarias reformas como la del Consejo de Seguridad o la creación de los Consejos Socioeconómico y de Medio Ambiente, o también que la Asamblea General pueda acoger la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía, como quedaba así recogido en el texto de su Constitución, donde se hablaba de nosotros los pueblos y no de los estados ni de los gobiernos. En definitiva, después de 75 años, estamos ante el reto actual de tener que consolidar unas instituciones globales que favorezcan un cambio de rumbo en la humanidad para salvaguardar la dignidad humana y nos permitan avanzar hacia el progreso, el desarrollo sostenible, la solidaridad, el mestizaje intercultural y la convivencia en paz. Pero de todo, lo más importante es que puedan ser los garantes de nuestro legado para las futuras generaciones.